Estamos en una etapa de incoherencias y de enormes contradicciones. Fernando Calle Jayén, aquí en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto verlo nuevamente. Así es, para mí es muy grato verte a ti, a Pedrito, y estas instalaciones que no vuelvo, creo, desde la anterior vacancia o cuando tuvimos lo de la pandemia y otra vuelta a la interpretación del 117 y todas estas cosas que son repetitivas. Yo quiero que, por ejemplo, el 117 lo hemos tocado en los últimos 20 años, hemos dado soluciones. La anterior fue la marcha esta del presidente que renunció, ¿no? Merino, en la cual me quedé medio solitario, ¿no? Con mi interpretación constitucional, porque yo había sostenido que lo sucedido en cuanto a la asunción al poder había sido constitucional, tan igual como lo había hecho el presidente Sagasti y el presidente Paniagua. Pero si tú revisas, así como hoy en los grandes canales y medios y comunicados firmaron algunos que son ministros y han sido colegas míos, firmaron diciendo que era inconstitucional, salió universidades, por eso decía que me había quedado medio solo, ¿no? Ahora también creo que de repente me estoy quedando solo al inicio, porque después se reconoce y uno tiene la razón, ¿no? Entonces, el problema es cuando se dan opiniones, no quiero en esto pensar así, por la emoción o la circunstancia para ayudar a uno u otro, ¿no? Es como las marchas, te escuché antes. Yo tengo una posición en eso y que le invoco a los muchachos, porque no he visto muchos jóvenes. Yo le diría a los muchachos del colegio, a los adolescentes y a los marchantes, para que no estén discutiendo, porque tú has visto que en los medios, en algunos medios salen como gran cosa, hubo más el 5, no, hubo más el 10. Esta es una como si fuera una competencia de cuánta gente se fue a cada movilización. Cuánta gente fue y no se... Mire, lo que se persigue. Entonces yo digo con toda humildad, ¿por qué no se juntan las dos marchas y marchan juntos contra la impunidad y para que se vayan todos? Porque están polarizados, están polarizados. Pero una cosa es polarización que no es ideológica. A mí lo que me preocupa es que es una polarización de intereses, ¿no? Sí. Y eso sí es bien delicado. Bien delicado. Ahora, en ese sentido, doctor Calle, Pedro, partamos con esta decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Traición a la patria. ¿Le encuentra usted algún razonamiento jurídico? Primero quiero decirte que se trata de un impeachment político, ¿no? Un impeachment que yo puedo tener una interpretación, no sé cuáles hayan tenido los asesores, por eso vengo pidiendo yo que se den los nombres de asesores, cuántos son en el Perú, presidente, etcétera, y cuánto ganan y qué hacen, ¿no? Porque la orientación que hayan dado se puede acomodar, obviamente. Claro, pero el presidente se acusó de traición a la patria por la respuesta que da ante una pregunta de una entrevista. Y creo que también una conferencia política en la que asistió, claro, pero eso y él fue dijo hace su años, opinión. cuando era pero claro, se sindicalista. recopila. Es que, claro, eso es cuando hay la improvisación, ¿no? En nuestro país, hasta cierta época, la política era trayectoria, ¿no? Trayectoria, años, en los últimos tiempos hemos tenido, no sé qué ha pasado, la verdad no sé qué ha pasado, porque tenemos que hay 9, 12, 13, 15 bancadas en el Congreso y también eso está mal. Yo te quiero decir, porque si uno comienza a pensar mal, que es lo que últimamente me han enseñado, porque ya no sé qué hacer, uno siempre ha pensado bien, cada bancada que se crea tiene oficinas, tiene asesores. Sí, pero para no salir del tema, doctor Calle, ¿qué quieres que a la forma como es que el presidente se termina expresando sobre el tema de darle salida al mar a Bolivia, es debatible. ¿configura una traición a la patria? Decir, yo sí te hablo desde mi punto de vista personal, ideológico, el sentimiento adolescente, yo creo en la integración, ¿no es cierto? Estamos en el Alto Perú, los fracasos del Pacífico, todo lo que tú creas. Anteriormente ya se ha cedido, más bien prácticamente algún uso en su momento. Pero hay la interpretación, y esa interpretación les corresponde políticamente. Y políticamente en un impeachment se resuelve con votos, ¿no? Esa es la verdad. Yo no creo que sea lo mejor, sinceramente, la forma como se ha llevado, ¿no? No tengo ninguna, yo creo que hay otras formas, porque esto calza también en que no consigo 87 votos para vacar, que es lamentable, ¿eh? Es lamentable porque no se consigue a pesar de haber, podríamos decir, argumentos de sobra. Ahí volvemos al otro, que se trata ya de la, no sé, pues, dignidad o honor de las personas, cómo lo interpreten, ¿no? Porque en ningún momento hasta ahorita se está pensando en el país. Para nada. Los intereses ¿no? políticos. Entonces yo creo que eso va a seguir adelante, pero no olvidemos que pasa la comisión permanente, ahora hay nuevos asientos creo en las comisiones y todo eso puede quedar en nada, ¿no?
y puede ser, como puede que llegarse, pero hay una parte donde nomás yo llamo que estamos en la era de las contradicciones, fíjate, por una cosa tan seria, creo que se les ha pasado, porque traición a la patria es lo más serio que yo puedo concebir. Sí. Es más, yo he sugerido siempre que la corrupción vaya insertado al Código Penal, sea materia de traición a la patria, ¿no? Y naturalmente, pero por una cosa tan seria, 5 años de inhabilitación. Eso No, sorprende. yo digo, Y eso queremos preguntarle al señor Fernando, porque según lo que dicen algunos parlamentarios, sí podría llegarse a los votos, pero sí, claro. ¿sería justo de forma política que el presidente sea inhabilitado por una entrevista versus cosas que hay, digamos, fuertes indicios de corrupción? Siempre lo hablamos aquí en el programa. Por ejemplo, si hablamos de incapacidad moral permanente, lo que pasó con los niños con cáncer, o sea, eso es un motivo mucho más contundente y doloroso de lo que pasa ahora por una entrevista, por un dicho, por un error lingüístico y que luego se disculpó. No ha habido, bueno, pero yo te quiero decir, has tocado un tema, como otros, que era suficiente para vacar a un presidente. Te lo digo honradamente, ¿no? Eso de llevar a los niños... Si hablamos de ética y de como, moral, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, todo delito encierra una moralidad, ¿no? Una incapacidad moral. O sea que si hablamos de incapacidad moral hay hace rato, ¿no? Dentro de la interpretación, una vez denunciado, porque no se trata de investigaciones preliminares, ¿ah? Ya se trata de denuncias. O sea, ya se tipifica, le dan forma y obviamente ya nos puede hacer pensar de esa debilidad. Pero volvemos a caer en lo mismo. ¿A qué me refiero? El problema de honor de los señores representantes, porque no hay los 87 votos. Y no hay aparentemente hoy, ¿no? Porque yo pienso que esto debería darse y llegar a una solución más honrosa, que es ponerse de acuerdo como sucedió el año 2000 y llegar a una solución que incluso se ponga 3, 4 puntos de una reforma. Hablo de días, no hablo de... Porque tú has escuchado el debate, el otro día hablaban de un debate por anticipo de elecciones, ¿no? Y daba la impresión, Pedro, que estaban pidiendo anticipo para el año 30. Es una cosa de lo más gracioso de los congresistas. Entonces, el tema de lo que está pasando... Sí, ya creo que obliga, porque yo te escucho a ti, Linda, con mucha satisfacción, viernes, ya la gente quiere salir, pero ¿qué va a querer si no tiene para comer? Hay una crisis muy fuerte. Yo entiendo que un grupo, nosotros podemos tener esa satisfacción, pero a pesar de ello, cada sábado, los costos suben tanto, los puestos de trabajo dice que la clase media cada vez está desapareciendo. Así es, y los valores han desaparecido. Entonces, esto yo creo que lo grave de esto, Pedro, es que podamos terminar en una constituyente violenta. Vengo diciéndolo hace muchos años. Eso es lo que se está de repente temiendo que ocurra en el país y que ojalá no lleguemos a ese extremo. El presidente, además, en esta ocasión del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, insiste con el planteamiento de la cuestión de confianza por una ley que ha sido archivada ya el día de hoy. Bueno, ¿qué procede luego de esto? Bueno, que inmediatamente cuando ingrese van a decir se presentó la sustracción de la materia. Que quiere decir, como ya se vio, ya se resolvió, ya no hay nada que tocar. Pero el hecho de que hayan archivado la ley podría interpretarse como una denegación de la cuestión de confianza. No, vamos en este mismo teatro. Yo me opuse tajantemente, no a la facultad, por eso a veces se interpreta mal, por eso quiero decir, no a la facultad que tiene el Congreso o el presidente para disolver el Congreso, si cumple con los cánones establecidos. Pero Dios mío, yo hasta hoy estoy esperando que mis colegas, bueno, no han sido en su periodo, en el periodo siguiente, me expliquen qué es el voto fáctico. Porque en la sentencia no se explica qué es el voto fáctico y por lo tanto esa disolución era inconstitucional, era incorrecta, por no decir precipitada, y nos amoldamos rápidamente nosotros. Pero ese TC se lavó las manos en el tema de la interpretación fáctica de la cuestión de confianza, como también la incapacidad moral. Sí, bueno, pero fíjate, por eso es que esto tiene que cambiar, porque no podemos estar a expensas de una situación. Tú me preguntas, la cosa eminentemente jurídico-procesal, yo te la contesto, pero no hay una interpretación constitucional ni una constitución que no esté sujeta a los fenómenos políticos. Indudablemente tiene una fuente política y sobre ello también tenemos que darle soluciones políticas de marco constitucional. Porque yo tengo una sensación, que ambos Congreso están entorpeciendo esto para que corra y terminen su periodo tranquilos ambos. Ni te vaco, se quieren ni te quedar, disuelvo. ¿no? Eso está clarísimo. Así de sencillo. Y el único que los puede mover es el país. Porque si el presidente quisiera hacer homenaje a un verdadero cambio revolucionario, por usar una palabra dentro de la concepción dialéctica marxista, bueno, hoy día por decreto repongo la Constitución del 79, en mérito de la sentencia 014 del 2002 del Tribunal Constitucional. Entonces vamos a ver,
se acabó. O algo que tiene una revolución de carácter, ¿cómo te puedo decir?, emocional, ético, para un pueblo que está viendo una cosa de serias irregulares. Además, el presidente dijo que él iba a ganar el sueldo de profesor, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy sencillo. Por decreto supremo ya se hizo, en un gobierno anterior, los 5 años. Por decreto supremo modificó la unidad de referencia pública, creo que se llama. Para el servidor público. El servidor público, así como hay la unidad de referencia procesal. Y mañana, gracias a la autoridad moral del presidente, amanecemos que los ministros ya no ganan 30.000, sino ganan 12 y los congresistas también. Claro, eso es lo que en su momento yo le había preguntado a Aníbal Torres cuando entiendo que aún estaba como ministro de Justicia, de cuándo el presidente se iba a reducir el sueldo. Y dijo que iba a tener que modificarse la normativa. Bueno, se fue por la tangente y hasta el día de hoy nunca se manifestó en ese extremo de promesa. Mira, pero doctor Calle, para cerrar este capítulo de para seguir en el tema de lo constitucional o no. Si el gobierno pretende plantear una cuestión de confianza por una reforma constitucional, como está la ley en estos momentos... No puede. O sea, no pasa, pues. Pero no necesita presión. Esto no era una especie de reforma, para empezar. Era la solicitud para derogar la ley. Primero era para que... Ahí viene un problema, ¿ya? ¿Qué quieres que te explique? ¿Dónde está? Y por eso creo que hablaron de inadmisibilidad. El voto de confianza, de acuerdo a la ley que está vigente porque el Tribunal Constitucional declaró que no era inconstitucional. Lo escucho a cada rato, se constitucionalizó la ley. No, no ha constitucionalizado la ley, porque la ley se supone que toda ley es constitucional. Lo que ha dicho el tribunal, como es lo que le corresponde, es si es inconstitucional. Y no es inconstitucional para unos votos del tribunal. Bueno, no vamos a hablar, que con mayoría simple, lo que sea, se pronunció el tribunal. Entonces, ese es el pronunciamiento. En ese caso, que ya se inserta, porque es una ley de desarrollo constitucional, al texto constitucional como complemento en cuanto al voto de confianza en la censura, en ese caso... Tú no puedes, porque ahí también se ha dicho, no solo las reformas, sino en todo lo que es inherente y propio de la facultad del excluyente del Congreso. Muy bien. ¿Qué es excluyente del Congreso, por ejemplo? Saltar las comisiones, saltar la primera votación. Ellos deciden cuándo me exonero la que vaya a comisiones o que salga de comisiones. Eso no puede ser voto de confianza, porque es una facultad exclusiva de los parlamentarios. Entonces, yo creo que teniendo todo el derecho, no se ha presentado bien. No se ha presentado bien. Entonces, si hubiera presentado, sin hablar de cosas que son de facultades excluyentes, por ejemplo, hubiera podido hacer voto de confianza en el sentido, pero ya se resolvió, en el sentido de que debe resolverse de inmediato, ¿no? Entonces, si hubiera votado a favor, se aprobaba el voto y inmediatamente disponían que en el acto de la comisión se pronuncie, como ya lo han hecho, pues no, indirectamente ya se hizo. Entonces, yo no creo. Ahora, que pueda repetir la misma historia, peor, pues, porque ya está, la ley ya está archivada, ¿no?, en la subcomisión. Ahora, ¿qué se puede hacer si quiere insistirse en eso? Porque yo creo que hay otras medidas. Tendrían que poner un nuevo proyecto, por ejemplo, un nuevo proyecto, o una acción de inconstitucionalidad. Usted dirá, ¿a qué se refiere, Fernando? Yo me refiero a que el Tribunal Constitucional puede haberse pronunciado no en todos los aspectos de la interpretación, porque esa es la interpretación cuando procede, ¿no?, el voto de censura, cuando procede el voto de confianza. Anteriormente, y se ha corregido por los mismos magistrados, ya se había dicho, siguiendo la fuente literal del artículo constitucional, que podían presentarse por cualquier cosa, ¿no? Había esa libertad. Según lo que dicen, según lo que dice el Premier y los ministros, hay una dictadura congresal. Y es que sabemos que la comisión ha sido tomada por el Partido Fuerza Popular. En un principio lo tenía Patricia Juárez y ahora lo tiene Fernando Guerra García. Y hay audios donde dice, bueno, Pati Juárez va a ver la forma de cómo se hace una vacancia. Y lo que han hecho para algunos con esta ley 31355 es blindar, ¿no? Blindar al Congreso para que no se aplique cuestión de confianza. ¿Cuál es su opinión? Eso es un error muy grave si fuese así, porque a cualquiera le puede tocar gobernar. Y entonces esto se convierte en un boomerang después, ¿no es cierto? Cuando no te dejan gobernar, si el Parlamento en verdad te entorpece. Ahora, vamos un ratito, 2 minutos, a la razón doctrinaria de esto. Nosotros somos una constitución híbrida, recontra híbrida, parlamentaria, presidencial. Entonces, se le quiso dar forma, porque son 5 años, es un mandato largo. Por eso es que yo he venido un libro hace 30 años que el mandato debe ser 2 años, 2 años y medio, ¿no?, por reelección de por vida. Pero, ¿qué sucede en este caso?
Cuando un presidente, eso es parte del debate y deberían ir a la fuente de los debates en ese momento de la constituyente o del Congreso Constituyente, porque no fue asamblea constituyente, tendríamos que ver cuál fue el fin teleológico, vamos, la finalidad de los constitucionalistas, de los constituyentes. Porque definitivamente en el híbrido, ¿de qué se trata? De que un presidente que no tiene mayoría parlamentaria o que su mayoría se ha dispersado en nuestro país, que es muy original, todos los retiros, lo que llaman tránsfugas a cada rato, ¿no? Entonces, pero tiene el apoyo del pueblo, sabe que el pueblo quiere, lo apoya. Entonces se le ha dado la facilidad de que busque 2 legislaturas para que pueda disolver el Congreso, porque tiene que ir a elecciones inmediatas. Lo que se interpreta moralmente ahí no se ha puesto. Hans Kessel decía, háblenle con claridad máxima cuando la gente adrede no quiere entender. Se entiende que si tú disuelves el primer órgano político del Estado, el primer órgano, el poder más importante del Estado, lo disuelves por la facultad que se te da, se entiende que si en la votación, que es dentro de los 4 meses, el pueblo no te da el respaldo, lo que te queda es renunciar, ¿no? Porque has disuelto un órgano el más importante pensando en una jugada política y no pensando en el país. Se entiende que el resultado de eso debe ser que tú tengas el respaldo de los ¿Y cuál electores, cree ¿no? usted que es la jugada política del presidente y el premier? Porque hay una clara jugada, ¿no? Justo ahora que viene la OEA se aplica cuestión de confianza. Ahora sí puede ir el premier porque ya José Williams ha dicho venga usted para que pueda defenderse, para que pueda exponer. ¿Qué hay detrás? Pero mira, primero que Williams, yo entiendo que tenían lo del voto y las marchas, ¿no? Porque quizás en una época más política, no hablo de politizada, de política, que el Congreso nunca ha cerrado su puerta, hubieran seguido y hubieran pedido que ingrese una comisión de 20, pues no, para ver qué quieren. El Congreso seguía en su debate. Entiendo que su problema era de alguna forma el voto de confianza, porque el voto de confianza sí tiene que verse y todavía no habían resuelto. Entonces, cuando tú me preguntas eso, fíjate, hace unos días me decían, es como pensar qué tipo de ideología es marxista, es comunista, hablan de comunismo, no hay nada de comunismo. Oye, no es nada, porque yo no veo nada. No hay nada de lo que se prometió, no hay nada de lo que se dijo. El presidente del Consejo de Ministros, premier bien dicho por ti, bueno, no quiero, es mi amigo en el sentido, mi colega, hemos estado muchas veces juntos, pero algo está pasando, no sé qué está sucediendo. Estamos en una etapa de incoherencias y de enormes contradicciones. En la mañana hay una cosa, en la tarde es otra, y no sé cuáles serán las contradicciones que nos puedan llevar a un final feliz. No hay voluntad. Para ir cerrando, doctor Calle, ¿usted se encuentra sorprendido por la manera como es que Aníbal Torres viene llevando adelante el cargo de presidente del Consejo de Ministros? Porque todos hablan de Aníbal Torres como jurista, como catedrático de universidad, como una eminencia, como alguien bastante lúcido, alguien bastante conocedor de la materia y alguien bastante respetado en el claustro universitario. Pero en el quehacer político es el principal incendiario de esta crisis. Y más aún cuando, por ejemplo, tiene aseveraciones del tipo que la gente tiene que defender hasta con su vida el voto. Mira, ahí tienes otra contradicción. Ustedes dos, ayúdenme en esto. El Parlamento, yo he escuchado a parlamentarios, yo no sé si han leído, decir, debe sacarlo el presidente, debe retirarlo, pero un ratito, retíralo tú, pues. Si ellos son los que pueden censurar, porque al final... No quieren la bala de pero plata, no quieren arriesgar No, esa bala. pero, bueno, acá no se trata de balas, porque están por medio del país que está muriendo Pero lentamente. ellos no Entonces, si tú piensan tienes igual. como político una convicción de que este ministro... Oye, mira, es que hay cosas que no nos damos cuenta, ¿no? El presidente, el profesorcito, con todo respeto, yo digo, son 70 y tantos ministros. Entonces, el Congreso ha debido actuar rápido en alguna modificación, porque que sepan la gente que esos 70 ministros, porque no han pasado ni 6 meses, tienen carro, chofer, gasolina y seguridad. 70. Nunca lo habíamos visto. Lógicamente eso está pensado, esa norma está pensado en que el gobierno tenga pues un cambio, 2 cambios en un periodo y se van con su chofer, su carro por 6 meses. Pero estás hablando tú, parece pequeña cosa. Es que nosotros no le damos importancia a la grande corrupción que existe, por ejemplo, que tenía el presidente Vizcarra, ¿no? En medicinas, etcétera, y no hay nadie. ¿Sabes lo que yo te diría, Pedro, y a ti, mi querida amiga linda? Es de que a mí lo que sí me irrita es que no hay un preso por corrupción ni un preso por narcotráfico. Eso es algo terrible en nuestro país. Ahora que habla sobre eso, respecto a la denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación,
¿encuentra usted alguna inconstitucionalidad debido a que, una vez más, caemos en el debate del 117 de la Constitución Política? No por una razón. Y eso te agradezco, porque aquí empecé y aquí muchos dieron la razón. El presidente puede ser investigado, como le preguntaba yo, ¿qué necesitas para acusar a un presidente que no lo puedes hacer durante su ejercicio? Necesitas pruebas. ¿Cómo consigues las pruebas? Investigando. Si se te cierra la posibilidad, ¿cómo mejoras las pruebas? Denunciando. Hasta ahí llegamos. Ella ha denunciado. Y le ha pedido al Congreso una novedad, eso sí no está, que no la están tocando. Ella ha pedido una dispensa que le permitan continuar con la investigación ya preparatoria. Eso no está establecido, pero podría ser una facultad parlamentaria de que se permita. Eso no quiere decir que va a acusar, porque no puede hacerse todavía, pero sí está avanzando. Ahora, lo que tú me dices, que si encuentro consistencia en los 90 y tantos o 100 casi pruebas, porque los indicios razonables, la gente también en eso, bueno, a veces dice, no está aprobado. Bueno, es que no se habla de prueba porque así es el derecho procesal. Mientras no esté en juicio oral no se va a hablar de prueba. Pero, indicio del delito. Claro, pero tengamos seguridad que todos esos indicios son tan potentes que no me cabe la duda que van a hacer la prueba. Son las pruebas que solamente en el proceso, en la etapa procesal no se llaman pruebas, son indicios razonables. Indicios razonables. Pero son las mismas que en el juicio oral van a ser las pruebas. Por la forma que está establecido, con colaboradores y todo, es muy probable que sean casi toditas las pruebas que se va a presentar en el juicio oral. Pero donde yo quiero recoger un poquito la paciencia y generosidad, porque los ciudadanos necesitan generarse un interrogante. Que sí, yo estoy de acuerdo con lo que la fiscal, pero una cosita, incluso vi que en CADE, no sé, los empresarios, como siempre, aplauden muy bien, pero no he visto que alguien le pregunte ¿y qué hay del Club de la Construcción? ¿No es cierto? ¿Qué hay del presidente Toledo? ¿Qué hay del presidente de Toledo? Y lo digo con una autoridad porque aquí, en este mismo escenario, Pedrito, me acuerdo, bueno, para no recordar a comunes amigos, yo cuando hubo lo de Odebrecht, dije que estos señores que estaban aquí no tenían por qué salir. Era un absurdo. Recién se había presentado y a Odebrecht le habían puesto 18 años de cárcel y le habían bajado después a 8 y ahí cantó todo. Entonces yo dije a este Regata, no sé cómo es, Barata y los otros, ya estaban intervenidas sus cuentas, ya estaban incautados sus departamentos. Lo correcto era que continúen y se queden aquí, los condenen, ahí cantaban, ¿no? Pero por decirte algo para que complemente lo que estamos tocando de la fiscal, a mí me llama un poco, no sé pues cuál es la estrategia, porque si los ministros son responsables, por decirte, solidarios de todos los delitos e infracciones que cometan, igual los parlamentarios, ¿no? Esos llamados yo le llamaría y les ruego que me ayuden en eso. Yo protesto que les digan niños, porque el niño es lo más sublime que hay. Que le digan ratas, lo que quieran, ¿no? Pero niños Fernando, a mí me duele y espero que a los muchachos también les duele, ¿no? Gracias, Fernando Calle, ex magistrado del TC. Gracias a ustedes, pero yo le diré una cosa. Brevemente, que el tiempo no se ha ganado. Brevísimo. Nos obliga esto a pensar que ya no cree uno ni en uno. Se miente al Papa, se miente aquí, y no hay, los congresistas podrían mañana calificar el delito de perjuro y poner una pena de 30 años, pues de acuerdo al rango del que miente, ¿no? Porque no puede ser. La juventud está sin rumbo. Así. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.